Saga Edmond presenta La República, la espada de la venganza, de David Donaghy, narrado por Jordi Llobet. A Edward Ephraim, que ha superado muchas dificultades durante una vida fascinante, entre las que tenerme como vecino no ha sido la menor. Prólogo. Consagrar un sepulcro a un gran hombre era una ocasión magnífica, y lo era el doble si la persona cuya vida se recordaba era considerada honesta, recta y amistosa con la gente corriente. Pocos dudaban de que el individuo al que se honraba aquel día había sido un hombre así. Si tenía defectos que se pudieran demostrar, eran los del común de los mortales. Por muy recto que un hombre intentara ser en su vida, nunca podría permanecer indemne frente a la naturaleza malintencionada o burlona de los dioses. Nacido en una de las familias notables de Roma, Aulo Cornelio había sido un gran general, el hombre que había dirigido las legiones contra los herederos de Alejandro el Grande y los había humillado. Sus victorias en Grecia le habían granjeado el cognomen de Macedónico y una riqueza más allá de cualquier sueño de avaricia. Pero no eran solo sus cualidades en la lucha las que lo hacían destacar. Era recordado como un administrador que tanto en Roma como en provincias no empleó la mano dura en las magistraturas que había desempeñado, incluidas las 2 ocasiones en que había ocupado el cargo de cónsul, y nunca había oprimido a pobres y desposeídos en favor de los ricos, los nobles o los poderosos. Muchos soldados veteranos vivían en la ciudad y podrían acordarse de haber servido bajo su mando, y recordarían sus modales tranquilos, su nobleza natural, al igual que su preocupación por su bienestar. No es que Aulo Cornelio fuera blando. Cualquiera de las legiones que había comandado tenía renombre por su férrea disciplina y su buen orden. Pero, a decir de la mayoría, sus camaradas lo amaban por una característica que estimaban todos los combatientes. Tenía éxito. Como culminación de una brillante carrera, Aulo Cornelio Macedónico había dejado tras de sí una estimulante historia para hacer que la población de la ciudad de Roma se sintiera orgullosa. Había sufrido una heroica muerte en la provincia de Illyricum, al mando de apenas 70 hombres que habían perecido con él, para contener, en un estrecho desfiladero, a un enemigo mucho más numeroso, y para que así las legiones de su retaguardia pudieran prepararse para la batalla, combate en el que resultaron victoriosas. ¿Es eso lo que andan diciendo?, preguntó Tito Cornelio, el hijo pequeño del fallecido, que había llegado de Hispania el día anterior. ¿Que él y sus hombres murieron para dar tiempo a que se preparara la 10ª legión? ¿Que fue un sacrificio deliberado? Es el bulo que están haciendo correr el hombre que lo traicionó y sus amigos. Claudia Cornelia, viuda de Aulo y madrastra de Tito, habló en voz baja, pues no estaba segura de que no pudieran oírla. Quinto, su otro hijastro, se preparaba para las ceremonias sin que en apariencia le importasen las falsedades referidas a la muerte de su padre que se difundían abiertamente por la ciudad. ¿Y esa mentira va a pasar sin ser contestada? Claudia sonrió con pesar. Los seguidores de Vegecio Flámino han pagado a gente para que vaya a baños, calles, mercados y tabernas a propagar ese cuento. Y es inteligente, Tito, porque con ello no hacen de menos a tu padre. En todo caso, hacen de él un ejemplo aún mayor, y eso atañe también a los soldados que murieron con él. Consideran que cayeron como Leónidas y sus espartanos, que dieron sus vidas a propósito por un bien mayor. ¿Qué puede haber más atrayente para un soldado romano que ser comparado con los héroes de las Termópilas? Entonces, es el momento de desmentirlo. Tito había conocido la verdad por el informe que lo hizo volver de sus obligaciones militares. Cómo Vegecio Flámino, el gobernador corrupto y obeso de Illyricum, había provocado con su rapacidad un levantamiento entre los locales, y gracias a su ineptitud, había permitido que se unieran a las tribus dacias de más allá de las fronteras provinciales, de manera que se había producido una auténtica revuelta. Aulo Cornelio había encabezado una comisión senatorial para investigar a Vegecio y su archivo gubernamental. Al darse cuenta de las serias depredaciones de su compañero senador, impuestos abusivos, sobornos descarados y artimañas legales, así como la forma en que su ejército, más acostumbrado a las labores del campo que a las propias de los soldados, había dejado de ser efectivo, lo había sustituido.
Sample complete. Ready to continue?